La insularidad es una condición que distingue la identidad del cubano. El destacado escritor Virgilio Piñera, en su poema La isla en peso, hace referencia a la maldita circunstancia del agua por todas partes. Y es que la insularidad ha marcado a lo largo del tiempo los destinos de toda la nación. Una situación geográfica que ha sido abordada por escritores y artistas de varias generaciones y que ha reflejado a través del arte el destino de vivir siempre rodeado por las aguas. ¿Qué elementos son esenciales al hablar de insularidad? ¿De qué forma este término enriquece la cultura nacional y el ser cubano? ¿Cómo se ha manifestado y se manifiesta hoy a través del arte, lo político, lo ambiental y lo psicosocial? Hoy hablamos en Buen Cubano acerca de la insularidad como mito o realidad. Y para dialogar sobre este polémico tema nos acompaña Rafael Hernández, sociólogo y director de la revista Temas, muy asiduo a nuestro programa. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo y también estás? nos acompaña el doctor Arsenio Areces Mallea, quien es oceanólogo, Premio Nacional de Ciencias del Mar en el año 2024. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Durante los próximos minutos de debate estaremos hablando sobre insularidad, por supuesto, en Buen Cubano. Comenzamos nuestro diálogo hablando en Buen Cubano. ¿Qué es la insularidad como concepto y cómo se ha entendido en la academia y en la teoría y en Cuba? Bueno, la insularidad es inseparable de la autoconciencia que tenemos de ser una isla. Es tan simple como eso. Y eso está presente entre nosotros desde tiempos inmemoriales. Esa condición de ser una isla y esa autoconciencia tiene que ver con cómo la literatura, las artes y también la historia y las crónicas y los libros de viajes hablan de nuestra manera de vernos a nosotros mismos. La naturaleza cubana está presente desde el siglo XVII en los versos que se escriben en Cuba. Esa visión acerca de nuestra condición de país tropical con animalitos y plantas y que estamos expuestos a la presencia del mar. Nosotros somos una isla, pero no somos una isla en el medio del Pacífico. Nosotros somos una isla en la entrada de las Américas. Nosotros somos una isla en una posición estratégica por donde todo el que venía de Europa en los siglos XVII, XVIII, sobre todo, y XIX, tenía que pasar por estos mares que nos rodean a nosotros. Y esa comunicación con el mundo nos dio una visión privilegiada, porque no se trataba solo de imaginarnos a nosotros mismos, sino también de imaginarnos en relación con ese mundo. No todo el mundo en los continentes, en el centro de un continente tiene conciencia de los países vecinos. Nosotros tenemos conciencia de la vecindad, tenemos conciencia de los viajeros, tenemos conciencia de otras culturas. Y es imposible pensarnos a nosotros mismos y nuestra insularidad y nuestra condición de país con una identidad propia sin vernos en el espejo de cómo nos ven los otros. ¿Y cómo el cubano se siente insular? ¿Cómo está en el alma del cubano y en la construcción nacional? Bueno, yo pienso que la insularidad en el cubano está marcada por dos factores muy importantes. Uno, un factor cultural y el otro, un factor ambiental. El insular en cualquier parte del planeta donde viva va a tener un sentimiento de aislamiento, porque aislamiento geográfico, porque realmente hay barreras que lo rodean a usted, lo rodea el océano, lo rodea el horizonte, y eso hace que usted tenga una percepción distinta de los medios que tiene de vida, de los recursos que dispone para vivir. Y también hay condiciones
ambientales muy específicas del mundo insular. Por ejemplo, el endemismo es muy marcado, la fauna y la flora puede ser muy específica, hay una combinación de recursos que son distintos y eso hace que esa persona, en primer lugar, tenga un sentido de pertenencia inmenso. En segundo lugar, pues simplemente respete y cuide lo suyo y se sienta un isleño por encima de cualquier cosa. Y eso ha pasado en las grandes culturas, tanto en cualquier latitud, y se percibe de esa manera. Es decir, usted se siente que es una persona única como insular. En el caso de Cuba, por lo que planteaba Rafael, es que realmente nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada y hemos sido crisol de muchas influencias muy diversas. Esa es la cuestión que hace que el insular sea tan propio y se sienta con tanto, no sé, con tanto derecho a moverse por el mundo y incluso hasta a marcar hitos a otras personas. A mí me surge una, Rafael, disculpe que lo interrumpa, pero lo puede decir en el debate. ¿Qué diferencias hay entre una persona que haya nacido en un continente y qué diferencia hay con la persona que haya nacido en una isla? Si uno nació en Nebraska o en Oregón, que no tiene mar, uno no está acostumbrado a que le pasen por delante todos los días gente de otros colores, de otras nacionalidades. Si uno nació en Inglaterra o si uno nació en Japón, que son islas, tiene una relación con el mundo exterior diferente porque están acostumbrados a que esa barrera a la que se refería Arsenio, que es el mar, es al mismo tiempo un camino, es al mismo tiempo una carretera por donde llegan constantemente viajeros con distintas finalidades y provenientes de distintas partes del mundo. Esta condición tan citada de que somos un ajiaco, depende de eso. Es mucho más difícil que en el centro de un continente, en lo que llaman, no sé por qué usan una palabra en alemán para eso, Hinterland, es decir, la tierra de adentro, la tierra que no tiene costas, que está en la parte central, que puede estar rodeada de montañas, que puede estar rodeada de selvas y que puede estar rodeada de grandes ríos que también son barreras. Nuestra barrera, que es el mar, nos comunica con el mundo exterior. Y esas costas de Cuba, en el caso de Cuba, como las costas británicas, como las costas de Japón, han sido puntos de engarce con el mundo alrededor. Y lo han sido marcando una visión histórica. Cuba no es un imperio colonial. Cuba no se ha dedicado a dominar otros países como estos que mencioné. Más bien ha sufrido esto. Pero lo que podríamos llamar la condición cosmopolita, múltiple de la sociedad cubana, el hecho de que los extranjeros entran y no se ven como extraños, sino se ven como algo que forma parte del paisaje. Es como la apreciación de la diversidad. Exacto. Es inseparable de esto, es inseparable de esta condición de isla. Pero también es contradictorio, Rafael, porque es la apreciación de la diversidad con un sentimiento también de aislamiento, que decía el profesor Arsenio, como que te sientes que estás separado del mundo, ¿puede ser? Pero ojo ahí, porque ese aislamiento es un aislamiento relativo. En el mar hay muchos menos usos que en la tierra. Y de los más importantes está la navegación, está el uso portuario y está la pesca. Que esas son actividades que implican que usted se mueva. Un sector importante de las poblaciones de los países isleños pues se mueve en ese sentido y se mueve a navegar, se mueve a pescar en caladeros, en mares donde pueden estar muy distantes, pero además de eso usted percibe, usted puede comparar lo que ve y siempre tiene un sentido mucho más fuerte de la casa, el hogar al cual usted va a retornar después de esa actividad. Y eso no se ve tanto en cualquier actividad minera, no sé, manufacturera, no se ve como en ese tipo
particular de actividad en la cual usted se vincula al medio ambiente de una manera muy intensa. Hacemos una pausa en nuestra conversación, dialogamos en buen cubano sobre la insularidad y cómo se mezcla la concepción de la cubanía o de la cubanidad. Siga con nosotros, estamos aquí en Cubavisión Internacional. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Seguimos hablando en buen cubano sobre la insularidad y ahora me gustaría, en un primer momento también Rafael hizo alusión corta a este tema, cómo la insularidad se manifiesta en el arte, en la cultura. Estábamos hablando de Virgilio Piñera, pero también Dulce María Loynaz habla sobre la insularidad y en las artes visuales también está muy marcada. ¿Su opinión sobre ese tema? Bueno, es interesante tomar nota de que geográficamente ningún lugar en Cuba está a más de 100 kilómetros del mar. Insularidad es vecindad del mar. Yo nací en un pueblo en el centro, de la parte central de Cuba, que no tenía costas, pero yo podía ir a la costa norte y a la costa sur fácilmente. De manera que esa comunicación con el mar, que esa presencia del mar, que lo que el mar significa desde el punto de vista de percepciones, significa desde el punto de vista del sentido de la comunicación con la naturaleza. La mayor parte de los días el mar es amigable. La mayor parte de los días no es Yemayá o Locún quien está ahí, como los huracanes y las tormentas. Pero incluso cuando está huracanado, es un espectáculo. Y eso está presente en nuestra literatura y sobre todo en nuestras artes plásticas. Está presente en esos colores, los colores cambiantes del mar, los colores, la furia del huracán está presente en la literatura, está presente en la música cubana. Es decir, es inseparable de esa vecindad con lo marítimo. Y este es un país pequeño, pero es la isla más grande de las Antillas. Si uno toma la costa de Cuba, imaginemos que la costa de Cuba sea un hilo, y uno toma ese hilo y lo estira, resulta que es más larga que la costa de California. O sea, todo ese borde de la isla son puntos de comunicación con el mundo exterior y puntos en los cuales el mar entra. Y como estamos tan cerca del mar, pues en buena medida, y eso Arsenio lo conoce mucho mejor que yo, ese ambiente marino que penetra dentro de la isla a través del aire, a través de la propia acción de la presencia de los huracanes, etcétera, esa salinidad que nos rodea es imborrable, está presente, es omnipresente en la vida de todos nosotros, incluso de los que nacieron en un pueblo del interior de la provincia. Como nosotros dos. Como nosotros dos. Arsenio, su opinión. Yo coincido mucho con lo que estaba diciendo Rafael, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, que tuve que definir mi especialidad, a mí no me interesaba mucho la biología marina. Yo soy biólogo marino y yo optaba por la fisiología, la microbiología, y sin embargo cuando la estudié, que de pronto me vi como biólogo marino, uno empieza a descubrir un universo académico tan fuerte, un mundo tan diferente, pero tan arrollador en el sentido de lo que te puede causar como emoción, porque la actividad en el mar es el que la profesa directamente, tiene una serie de matices que no la hay en tierra, incluso hasta la percepción de peligro
para nosotros viene del mar, con un ciclón, un huracán, una tormenta severa que puede generar un oleaje y que puede generar una destrucción en tierra. Pero hay un vínculo siempre en nuestras vidas asociado al mar y asociado desde todos puntos de vista, en todas las dimensiones, latitudinalmente, en todos los sentidos habidos y por haber, el mar está en uno. Y por eso es que en nuestra historia siempre está presente el mar, hasta en la historia real de nuestras conquistas, de nuestra independencia, las expediciones que llegaban, todo el mar está ahí presente en nuestra historia. Y hay que reconocerlo, nosotros no, yo creo que uno se moriría si no hubiera el mar todos los días, un poco, ¿eh? Lo extraña, ¿no? Lo extraña. Diría Dulce María Loinás, cuando la ola acaricia la roca, cuando la ola toca la roca, ¿la acaricia o la rompe? ¿Cuáles son de esos artistas cubanos, esos creadores cubanos que han basado su experiencia artística en ese doble sentido que tiene la insularidad, es decir, en esa búsqueda de la insularidad en Cuba? Y estoy pensando en Virgilio Piñera, pero estoy pensando en Lezama Lima, que también el mar. ¿Quiénes son esos artistas y cómo hemos construido filosóficamente y artísticamente, culturalmente, la condición de insularidad en Cuba? Bueno, Virgilio Piñera tiene un verso que dice: la maldita circunstancia del agua por todas partes. Eso es un hermoso verso, pero nada más. Guiarse por eso como si eso fuera un conocimiento y una conciencia de la realidad de nuestra condición como isla es un exceso. Porque esa no es una maldita circunstancia. Nosotros pudimos luchar contra la COVID mejor que otros países porque por la maldita somos por la maldita circunstancia de que no tenemos vecinos que puedan entrar por la frontera. Nosotros no tenemos conflictos fronterizos comparados con los conflictos fronterizos que tiene un montón de países en América Latina, en África, en Asia. Nosotros no tenemos conflictos fronterizos que no puedan resolverse con los vecinos. Para nosotros eso no es un peligro. O sea, eso tiene un conjunto de ventajas que no tienen nada que ver con lo maldito de estar rodeado por el agua. Además del hecho de que, como he tratado de decir varias veces, el mar es un camino, es un puente de comunicación y no es un alambre de púas alrededor de nosotros. Esa representación que tiene más que ver con la situación que es sentimental o la situación psíquica que puede estar viviendo alguien en una situación difícil, etcétera, etcétera, y que se expresa a través de eso, a través de las representaciones, de las fotos del mar, etcétera. Amelia Peláez, los colores de la obra de Amelia Peláez, los colores de la obra de Martínez Pedro, no serían posibles si no pensáramos en esa representación visual de lo marino alrededor de nosotros. No sería posible José María Heredia, no sería posible el hombre que recorre, que mira a la isla desde el mar y le parece ver el pan de Matanzas y llora viendo el pan de Matanzas desde el mar porque quiere estar en la isla. O que reproduce el sonido del huracán en el famoso poema Huracán, huracán, venir te siento. O sea, en la literatura que nos representa a nosotros, en las luchas por la independencia, como decía Arsenio, en la visualidad de nuestra obra plástica, está presente con una fuerza que no podría tener si estuviéramos alejados de esa presencia del mar que todo lo invade entre nosotros. Decía Dulce María Loinás que el huracán es que el Caribe es ese nido donde hacen el Caribe es donde hacen su secreto nido los huracanes. A eso me parece una bellísima manera de definir al Caribe, que incluso es el sur de los Estados Unidos. Esa visión del Caribe como todo aquello que puede ser expuesto
a los efectos de un huracán. Vamos a una pausa en nuestra conversación. Usted sabe que puede sugerirnos temas para debatir aquí en Buen Cubano. Escríbanos a nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos. Continuamos hablando en Buen Cubano sobre la insularidad, pero ¿tiene el sentirse insular alguna vulnerabilidad? Da privilegio, como estábamos hablando, pero también da vulnerabilidad. Yo pienso que sí. Yo pienso que hay dos tipos de vulnerabilidad en cuanto a esto. La primera, la vulnerabilidad ambiental, que es la que provoca la presencia de un área en el planeta donde está sometida a tormentas severas que pueden generar destrucción, un ciclón, una tormenta severa que puede entrar a arrasar el país. Eso es una vulnerabilidad y que te obliga a prepararte un poco desde el punto de vista de las medidas de control, te obliga realmente a generar mecanismos de protección social. Pero está también el tema de la elevación del nivel del mar. Claro. Ahí está, todo el mundo ya se conoce, ya está en el acervo popular que el cambio climático está generando pues, un aumento de las frecuencias y ocurrencias de tormentas severas, o sea, ciclones, huracanes, el aumento del nivel del mar que se estima que para mitad del siglo puede alcanzar 29 centímetros, también está generando que usted tenga que ver cómo enfoca todo el planeamiento urbano, cómo enfoca la regulación de los peligros y las amenazas y las vulnerabilidades, los riesgos que se están generando por esa situación. Ese es un tipo de vulnerabilidad. A ese tipo de vulnerabilidad este país realmente ha logrado avanzar muchísimo porque los mecanismos de la defensa civil en cuanto a protección son realmente muy, muy destacados en ese sentido. Pero hay otro tipo de vulnerabilidad que yo llamaría psicosomática, que es cuando uno percibe en el exterior la diáspora cubana que siente una tremenda nostalgia por Cuba, por su ámbito, y que eso está simplemente basado un poco en ese sentido de vida que tuvo viviendo en un marco rodeado por mar, con una cultura específica, con un crisol de componentes sociales y culturales únicos realmente en el caso nuestro. ¿Usted está de acuerdo con eso, Rafael? Con esta vulnerabilidad psicosomática, como diría Arsenio. Yo creo que efectivamente las vulnerabilidades dan lugar a respuestas que son fortalezas. Si nosotros no estuviéramos expuestos a los huracanes, no tendríamos la fortaleza de una sociedad que es capaz de prepararse para la llegada del huracán. Y eso es una fuerza, porque eso tiene que ver con la cohesión de la sociedad y la capacidad de la sociedad de actuar colectivamente para autoprotegerse. Eso es más fuerte que el hecho de estar expuesto al huracán. Si no tuviéramos eso, si no tuviéramos desafíos, no nos podríamos fortalecer. Siempre me pregunto, ¿cómo es posible que hay gente que viva en Canadá con ese frío que hay? Sin embargo, en esas condiciones adversas, han logrado desarrollar fortalezas que los han convertido en un país con un gran nivel de desarrollo, porque han tenido que enfrentar esos desafíos naturales. Y en el caso de los que no están en Cuba y que siguen teniendo a Cuba en la mente y en el corazón, aun cuando estén en lugares cercanos de la costa, en los países donde están, aun cuando en esos lugares el clima sea un clima no tan diferente, extrañan la isla. La isla está dentro de ellos. Y su sueño es un día, sobre todo cuando uno habla con personas de cierta edad, como nosotros. Su sueño es el sueño de volver a Cuba a vivir en un lugar que esté cerca del mar.
porque no es lo mismo este mar de esta isla que cualquier otro mar. Entonces, cubanos insulares, somos los tres, porque hemos nacido en Cuba y hemos vivido entonces en una isla. ¿Cómo nos conforma la insularidad a los cubanos? Rápidamente, Arsenio. Con un sentido enorme de pertenencia al terruño, a la manera de ser, a las cosas que muchas veces criticamos, pero finalmente asumimos que es lo nuestro. Rafael. Con la pasión por la diversidad y la capacidad de convivir. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros acá en Buen Cubano, y más allá de ser un mito o una realidad, lo cierto es que no se puede hablar de Cuba sin hacer referencia a su insularidad, a esa condición natural, definitiva, a veces mágica o mística, que envuelve a una cultura que dialoga permanentemente con ella. Eso explica que este país se encuentre marcado por una larga tradición de apreciaciones sobre lo insular, sobre lo diverso, que afirman una inquietud sobre lo que somos y sobre las variaciones que propicia cada época que va pasando, pero seguimos los cubanos siendo insulares. Gracias por estar con nosotros. Volveremos próximamente también a seguir dialogando la vida cotidiana de esta isla en Buen Cubano.